Bienvenidas también a las compañeras que vais a ver la grabación de este webinar o de esta sesión presencial online dedicada a esa separación del cuerpo y la mente y a sanar el impacto de la cultura y del patriarcado en nuestro cuerpo, en el cuerpo de las mujeres. Antes que nada, dejadme que me presente, porque no sé si me conoce todo el mundo que está viendo esto. Yo soy Mónica Felipe Larralde, experta en género y salud, licenciada en Derecho y desde hace más de 15 años me dedico a investigar los efectos de la cultura en el cuerpo y en la mente de las mujeres. Ahora vais a ver cuál es el fundamento de esto, pero si yo tuviera que poner mi historia en algún momento, en algún punto inicial, yo creo que sería en el nacimiento de mi primera hija hace ahora 20 años en un hospital. Yo había leído mucho, ya sabía que quería un parto natural y fui pidiendo esto. Parece ser que los derechos ciudadanos los perdí en el momento en el que entré por la puerta de ese hospital, porque nada de lo que pedí, nada de lo que yo solicité, ninguna de las cosas que aparentemente la ley reconocía que yo tenía derecho para elegir. En España hay una ley de autonomía del paciente del año 2002, mi hija nació en el año 2004. Bueno, pues ninguno de esos derechos recogidos en la ley de autonomía del paciente conmigo se respetó. El parto fue un parto con violencia obstétrica, naturalmente, y cuando yo salí 2 días después de aquel parto del hospital, salí con la pregunta en mi cabeza de ¿a quién pertenece mi cuerpo? Porque si yo no puedo decidir sobre mi cuerpo, entonces mi cuerpo culturalmente o socialmente hay otras personas que creen que tienen la capacidad de decidir y que de hecho deciden, ¿no? En contra incluso de mi propia voluntad. Si yo no puedo regir lo que sucede de piel para adentro, entonces, ¿qué cosas puedo regir en mi vida? ¿No? Si yo no tengo soberanía sobre mí, ¿cómo puedo tomar decisiones en mi vida? Y esta pregunta se fue quedando ahí de fondo mientras iba educando a una mujer en una cultura patriarcal, mientras mi cabeza, bueno, volaba con el tema de la educación. De hecho, a mí se me empezó a conocer con el tema de la crianza respetuosa, de otro tipo de educación, educado en casa, bueno, he hecho un poco la maternidad a mí me ayudó a salir del eje del camino en el que había estado siempre metida, ¿no? Donde me habían dicho que lo que tenía que hacer, había estudiado una carrera, tenía una pareja, me había casado, tenía mi primera hija en ese momento, una carrera profesional y de repente me di cuenta de muchas cosas a raíz de aquel parto. Y 6 años más tarde leí el libro que siempre recomiendo de Casilda Rodríguez, que es una autora española. El libro se titula La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente. Y en él lo que viene a decir es que, producto de haber vivido en un patriarcado, las mujeres tenemos el útero contraído y de esa contracción del útero, ahora vamos a hablar muchísimo de todo este tema, de esta contracción del útero es que hay una serie de connotaciones psicológicas y mentales que las mujeres vamos arrastrando a lo largo de la vida. Mira, creo que hay alguna compañera con el micro encendido, no sé si podéis cercioraros de que lo tenéis, si puede ser. Entonces, lo primero de todo, cuando empezamos a hablar de cuerpo y de cultura, es ver cuál es la cultura en la cual nosotras estamos inmersas, ¿no? Cuál es nuestro ambiente. Porque luego vamos a ver que no somos células independientes, sino que somos parte de algo más, que formamos parte de un universo mayor. Yo siempre digo que el ser humano se parece mucho más a las abejas, porque somos animales gregarios y formamos comunidades, que a una tortuga, ¿vale? Que pone huevos, los deja allí en la playa, ellas se van, las crías como pueden llegar al mar, la tortuga me encanta como animal, pero no nos parecemos demasiado, ¿vale? A los reptiles nos parecemos muchísimo más a las hormigas o a las abejas que crean comunidades, sistemas sólidos, establecidos, sociales, etcétera, donde se desarrollan. Entonces, lo primero es mirar cuál es nuestro
sistema, ¿no? En qué nos hemos desarrollado, en qué nos hemos educado. Bueno, pues en el patriarcado. Y el patriarcado es una organización social que se organiza de forma jerárquica, donde hay una jerarquía que tiene más poder y jerarquías que tienen menos poder. Foucault habló toda su vida, toda su obra, es un filósofo francés, hablaré de él también, de los poderes, ¿no? Entonces, vemos que en nuestro sistema, si tú miras la sociedad, la cultura, tú te vas dando cuenta de que hay gente que tiene más poder que otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, los ricos tienen más poder que los pobres, ¿verdad? Y los médicos y las médicas tienen más poder que la paciente o el paciente. Los profesores tienen más poder que los alumnos, los políticos tienen más poder que los ciudadanos, ¿no? Entonces tú te vas viendo, vas pudiendo ver cómo está un poco organizado esto. Pero de forma transversal a estos niveles de poder, yo cuando hablo de poder tomar decisiones, ¿no? de tener capacidad de acción, ¿vale? En ese sentido, como veis, los ricos tienen mucha más capacidad de acción que los pobres, médicos y médicas tienen mucha más, ¿no? que pacientes, etcétera. Entonces, tal y como está montado, no tiene que ser así, pero así es. Entonces veis que es algo muy jerárquico, que además puedes ver y encontrarte en cómo se diseñan y organizan muchas instituciones que son pilares de la sociedad. Por ejemplo, cómo está organizado un hospital es altamente jerárquico, ¿verdad? Hay unas jerarquías de poder que van de arriba abajo, ¿no? Del jefe de servicio a los titulares, los residentes, las enfermeras, va hacia abajo, digamos, la capacidad de decidir y de hacer y de tomar decisiones, etcétera. Pasa exactamente igual en el ejército, pasa igual también en los colegios, en las instituciones educativas, donde hay un director, luego, ¿no? Hay un jefe de estudios, están los profesores, los alumnos, los padres, etcétera. Entonces, vemos cómo, o los padres y los alumnos, depende, pero veis cómo todo se organiza, lo podíamos haber organizado de millones de maneras, ¿verdad? Posibles. Podían haber sido organizaciones más horizontales, circulares, podían haber sido jerarquías, en vez de jerarquías de dominación o de poder, podían haber sido jerarquías competenciales, ¿vale? Pero sin embargo, la historia está así montada, es donde hemos crecido, lo vemos como algo natural, no nos sorprende, es algo que está integrado, está tan integrado que hasta que no te lo cuentan, ni siquiera lo puedes ver, ¿vale? Entonces, vemos cómo, además de todo esto, el patriarcado implica que los seres humanos entre nosotros nos relacionemos a través de la competencia. Podíamos haber optado por relacionarnos a través de la comunión, de la organización en conjunto, de lo que ahora en la empresa americana ahora le llaman el win-win, ¿no? Que todos ganemos, pero sin embargo no. La forma en que nos enseñan a relacionarnos es a través de la competitividad. En vez de la colaboración, solemos tender a competir. En el colegio se nos enseña a competir, los deportes son de competición, los juegos son de competición, ¿vale? Y así vamos socializándonos en estos valores que se vuelven inconscientes, que no vemos, pero es nuestro mar, es el lugar en el que nos vamos moviendo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay otra característica muy importante que tiene el patriarcado y es que establece modelos rígidos de cómo se tienen que ser. Es decir, yo creo que a estas alturas, si yo te dijera que me explicaras cómo tiene que ser una mujer en el patriarcado, más o menos creo que tú y yo lo tendríamos claro, ¿no? Nosotras podríamos decir, bueno, pues una mujer puede ser la madre, ¿no? Puede ser la madre y tiene que ser la típica madre, y esto lleva una serie de características y atributos. Puede ser la profesional, ahora, ¿no? Se ha incorporado con la modernidad este nuevo modelo de cómo ser mujer en sociedad que tiene que ver con lo profesional. Entonces puede ser
profesional también, y sabemos lo que significa ser profesional, y sabemos cuáles son los márgenes en los que las mujeres nos movemos, y el techo de cristal y todas estas cosas, y ahí hay como una manera de ser mujer en lo profesional, ¿no? Luego puedes intentar ser todas las cosas, que ya es el caos, que es la superwoman, ¿no? Que es como una exigencia, una autoexigencia, bueno, que termina pasando factura muchas veces también en la salud de las mujeres, ¿no? Pero es como la máxima profesional y la mejor madre y la mejor esposa y la mejor amiga y la mejor hija y todo la mejor, ¿no? Y llegar a todos sitios y hacer el pino con las orejas y no descansar jamás. También se puede ser la amante o la amante o la, bueno, sería como en el arquetipo clásico sería Afrodita, pues puede ser como la mujer sexy, ¿no? Bueno, entonces puedes jugar a esto, es como si te repartieran cartas y dijeras, bueno, pues voy a hacer la profesional, pero tú sabes, cuando te dan ese rol, tú sabes qué es lo que significa esto, ¿no? Significa que puedes tener una cierta ambición, pero no demasiada, porque la ambición en las mujeres no está bien vista, ¿no? Por ejemplo. O sabes que si vas a ser madre, tienes que jugar a ser la buena madre, ¿vale? Con todo lo que eso conlleva, ¿eh? Con la limitación, con los prejuicios y tal, de las cosas que se supone hacen las buenas madres. Y todo esto está muy marcado, muy tasado. ¿Qué pasa? Que cuando hemos sido pequeñas había un modelo de cómo ser niña también. Y si yo os digo ahora, venga, escribid en el chat cómo es una niña buena. O sea, cerrad los ojos, imaginad una niña buena, ir diciéndome en el chat cómo la veis, cómo es, qué está haciendo. ¿Mm? Y veréis cómo, sorprendentemente, pero no tanto, todas tenemos un modelo muy similar. Voy a ir leyendo el chat. Voy a abrir por aquí, voy a ir leyendo. A ver, por aquí. No molesta y no se enfada. Vale, una niña que no molesta, que no se enfada, es una niña que no se expresa y que es sumisa, ¿verdad? Porque la ira, tengo por ahí un webinar que hice sobre la ira sagrada. La ira es una emoción básica universal que tenemos todos los seres humanos y es fundamental para la supervivencia. Y en las mujeres se nos escapa, tienes razón, no se enfada. Las niñas buenas no se enfadan. Y las mujeres, luego cuando crecemos, tenemos capada esa habilidad de autodefensa. Y eso hace que sea muy fácil para los demás extraer de nosotras aquellas cosas que desean, ¿no? No molesta otra vez, callada, nos expresa, obediente, limpia, sonriente, obediente, sumisa, no hace travesuras, se comporta con constantes limitaciones en su movimiento libre, se viste como hay que vestirse, ¿vale? Con determinada ropa, zapatos, hace cosas de niñas. Bueno, es que si veis, todas nosotras hemos pasado por la socialización de habernos convertido en niñas buenas. Unas más adaptadas al modelo y otras menos. Pero la fuerza exterior que hemos recibido las niñas ha sido adaptarnos al modelo. Y la imagen, la identidad, esto es muy interesante porque el ser humano construye la identidad, es decir, quien tú eres, en base a la interacción con los demás. Entonces, si el modelo que tenía mamá y papá y la profesora y la sociedad y lo que tú veías era el de niña buena y aquello que tú no encajaras con esto, que nadie encaja porque entiendes que nadie está callada, quieta, es que eso es como un robot, es una muñeca, no es un ser humano, ¿no? El ser humano se expresa, debería, ¿no? Poder, bueno, en un campo de concentración, no, pero en su familia, dentro de la casa y en los entornos sociales que ocupa el ser humano debería poder expresarse, debería poder decir qué es lo que le está pasando y qué piensa acerca de las cosas. Y sin embargo, la educación que hemos recibido y que hemos interiorizado, y ahora veréis cómo esto se hace cuerpo, ha sido la de obediencia, la de sumisión, la de estar callada, la de no molestar. Y esto de adultas no lo llevamos al ámbito laboral, al ámbito familiar
a las relaciones de pareja, a las relaciones con amigas, a la cola del cine y donde queráis, porque llevamos eso puesta 24/7. Luego dices, y no sé por qué me pasan estas cosas. Bueno, pues igual aquí encuentres hoy alguna idea de por qué sucede. Bueno, entonces, para adaptarnos a ese modelo de niña buena, que tú dijeras, pues que yo estaba todo el día, yo era muy llorona o yo estaba muy enfadada o tal, pero había una tensión interna porque había un modelo al que aspirar que no tenía que ver con lo que estaba sucediendo dentro, ¿no? Entonces se empieza a producir una serie de cambios en el cuerpo de represión, de represiones. Las niñas no lloran, todas aquí con un nudo en la garganta, ¿no? Porque no puedes llorar. Hay que sonreír y todas así con una sonrisa, que ves las fotos, ¿no? De muchas nenas cuando son pequeñas con una sonrisa súper forzada o no puedes molestar, tienes que estarte quieta, entonces empiezo a domesticar el cuerpo para que no se mueva y a regular la cantidad de vitalidad que recorre mi cuerpo. Si mi cuerpo tiene mucha vitalidad, yo voy a moverme, yo voy a hacer, yo voy a crear, yo no me voy a quedar quieta cuando estoy llena de vitalidad. Lo natural del cuerpo, del ser humano, es que se mueva, ¿vale? Entonces empieza esa represión que es biológica. Dice Michel Foucault, que es un filósofo francés, creo que murió en el año 80 y poco, muy interesante, él habla mucho de la domesticación de los cuerpos, dice, las relaciones de poder penetran en los cuerpos. O sea, todo lo que os voy a contar a partir de ahora tiene que ver con filosofía mucho y con antropología, ¿vale? Y con biología. Tiene que ver con esas cosas que son como tres ramas con las que yo trabajo mucho porque he encontrado muchas respuestas, pero no unidas, pero separadas de lo que sucede con el cuerpo de las mujeres en este sistema. Bueno, ¿qué efectos tiene todo esto que estamos hablando en ti, en mí, en las mujeres en general, ¿no? Bueno, pues a nivel físico, tensiones, dolor, cansancio, una desconexión enorme con el placer y con el deseo. ¿Te suena esto? ¿Te parece que tiene algún sentido para ti? Esta cosa de separar cuerpo y mente, porque cuando el cuerpo ha tenido que ser tan domesticado, ir tan en contra de su propia biología, hay un momento en que la mente prevalece sobre, bueno, siempre la mente prevalece sobre el cuerpo, excepto en el inconsciente, que se escapa naturalmente y se hace cuerpo, ¿vale? Luego hablaremos más de esto si os interesa. En lo emocional, también una o desconexión de las emociones o desbordes emocionales porque estamos aguantando, aguantando, aguantando. Y ojo con una cosa, las emociones son productos psicofísicos, es decir, las emociones se viven en el cuerpo, no se viven en la mente. Bueno, de alguna manera el cerebro también es cuerpo, pero quiero decir, tienen la expresión y es el resultado de un desbalance químico corporal. Es decir, si tienes miedo, el corazón va a empezar a latir más fuerte, se van a tensar la musculatura, hay cambios en las pupilas, ¿vale? No es algo que sucede solamente a nivel intelectual, es el cuerpo el que siente miedo, es el sistema nervioso, ¿vale? El vegetativo el que se pone en alerta. Desequilibrio emocional, problemas a la hora de comunicarnos, inseguridad, ¿no? Personal de estar en el mundo, etcétera. Todo eso tiene que ver con ese mundo emocional que se ha cercenado por la cultura, por la educación, por donde hemos ido creciendo y por la identidad que hemos ido construyendo en base a eso que estábamos viviendo. Y luego, otro efecto en lo mental serían esas ideas limitantes sobre una misma, ¿no? De puedo o no puedo. Yo que trabajo mucho el cuerpo físico, bueno, y siempre cuento esto sobre la escalada, pero es verdad que hay un momento a veces cuando estás subiendo una vía, yo escalo un poco y cuando estás subiendo una vía hay un momento que no puedes más. O sea, hay un momento de ya no puedo más. O sea, me duelen los brazos, me duele la pierna, no puedo más. Y si consigues aguantar esa resistencia, que es un pensamiento de no puedo más, en realidad tienes fuerza suficiente para seguir adelante y terminar la vía y luego hacerte 3 más. Entonces, lo que pensamos es fundamental en relación al cuerpo,
porque lo que piensas acerca de tu cuerpo tiene más peso que el cuerpo en sí. Voy a repetir esta idea. Lo que piensas, digamos que tienes un cuerpo físico y un cuerpo mental, imaginario, hecho de las ideas que tienes acerca de tu cuerpo. Si tú crees que tu cuerpo es débil, si crees que no es fuerte, no eres fuerte. Porque el cuerpo físico, a no ser que tú hagas como ese trabajo de resistencia, si tú te crees la creencia, el cuerpo físico actúa en función de la creencia. Voy a poner un ejemplo. En menopausia, no sé si sabéis, pero yo trabajo también en tema de menopausia. Entonces, menopausia y sexualidad, hay una cosa muy interesante, yo siempre digo, si crees que la menopausia es el final de tu vida sexual, lo es. Si crees que la menopausia no es el final de tu vida sexual, no lo es. Y esto es así. Y quien lo cree, quien cree que termina su vida sexual con la menopausia, termina su vida sexual. ¿Vale? Es lo que tú piensas acerca de tu cuerpo determina cómo el cuerpo va a funcionar y va a actuar. Entonces, las mujeres tenemos ideas muy limitantes acerca de la identidad, del cuerpo, de la potencia, de la falta de poder personal, todo esto de la indefensión, etcétera, todo esto que tiene que ver con la educación. Y en la consciencia, que sería ya como en el terreno más transpersonal o espiritual, si queréis, o si estáis haciendo un camino más bueno, pues espiritual, se produce algo que vamos a ver luego, que es una conciencia fragmentada. La mente queda por un lado, queda disociada del cuerpo, el cuerpo disociado de la mente, ¿vale? Y esto tiene un montón de repercusiones. También a nivel espiritual, como falta de foco y no desarrollo del poder personal, porque una de las cosas e incapacidad, sobre todo, para continuar el camino espiritual. Hay un momento en el que hay que hacer esa unión de cuerpo y mente. Dice que en Wilber, luego lo vamos, dice que en Wilber que hay un momento que es el nivel de conciencia del centauro donde el cuerpo y la mente se hacen uno. Y a partir de ahí es donde el ser humano puede acceder a niveles más amplios de conciencia. Y si esto no se hace, no es posible, bueno, pues tener algunas experiencias, pero no estar ahí, ¿vale? Entonces es fundamental también para aquellas de vosotras que estáis en ese camino espiritual, hacer esta unión, ¿m? Para que la conciencia se unifique también en el interior. Bueno, todo esto que hemos estado viendo en antropología se denomina embodiment, que que es el proceso a través del cual los valores de la cultura en la que creces se hacen carne. Voy a poner ejemplos. Mi pelvis, yo tengo 51 años, mi pelvis no es igual que la de una mujer masái de 51 años. ¿Verdad que no? Porque la mujer masái se sienta en cuclillas. Cuando tenemos las dos 51 años, ella tiene una pelvis muchísimo más flexible y orgánicamente diferente que la mía, que yo me llevo sentando en sillas desde que soy bebé, ¿vale? Mi pelvis es mucho más rígida. Eso, cultura, la silla, la manera en que me siento es cultura, determina a la larga la biología y el organismo, la fisiología de mi cuerpo. Fijaos cómo la cultura y la biología están tan íntimamente relacionadas. La forma en que yo me siento termina determinando mi fisiología. ¿Qué pasa con las niñas buenas? Claro, hemos hecho un embodiment de niña buena. Y hay algo en el modelo de niña buena que no se ha apuntado previamente, pero que es una máxima y está así con letras de neón y además es tabú, y es que la niña buena es asexual. O sea, a las niñas no se las reconoce ni el deseo ni el placer sexual, ni siquiera que viven en un cuerpo sexual. Con lo cual, para que la niña pueda hacer esa adaptación del cuerpo al modelo, ha de cerrar
toda la expresión de placer de la zona de la pelvis, todos esos músculos se van cerrando y se van contrayendo, de manera que las terminaciones nerviosas dejan de emitir señales de placer. Por eso cuando ya llegamos a una determinada edad, muchas mujeres luego en Occidente tienen dificultades para llegar al orgasmo, para sentir placer, para sentir vitalidad, para estar en contacto con la vida. ¿Por qué? Porque se ha ido cerrando toda la zona de la pelvis, útero, vagina, suelo pélvico, glúteos, lumbares, bajo, toda la zona de caderas, etcétera, se va cerrando, cerrando, cerrando. Cuando ya pasa mucho tiempo, efectivamente, los nervios dejan de enviar señales. Es la forma en que las niñas hacemos el embodiment en nuestra cultura, una cultura que es represiva de la sexualidad de las mujeres, que no la reconoce ni de adulta, pues imagínate en una primera infancia, ¿no? Entonces, eso tiene efectos físicos que luego se terminan traduciendo en enfermedades, en disfunciones, en dolores, en falta de lubricación, placer, orgasmos, etcétera, etcétera. El cuerpo individual es metáfora del cuerpo social, decía Mary Douglas, una antropóloga muy importante, de las cosas porque fue la primera que dijo, que en una conferencia le preguntaron cuál creía ella que era el primer signo de civilización, ¿no?, que se había encontrado en la historia, y ella dijo que el primer signo de civilización fue haber encontrado los restos óseos de no sé lo que era, sapiens tal del principio, con una con un torniquete en la pierna, con una pierna rota y que había sido arreglada, ¿no?, que había sido curada. Porque en la naturaleza, cuando un animal se rompe una pata, normalmente significa que muere. El hecho de que un animal quiera cuidar a otro animal nos pone en una tesitura, ¿no?, como de descubrimiento o de renacimiento de un ser humano más consciente, que ama, bueno, aunque los mamíferos también aman. Pero ella dice, yo creo que el origen de la civilización, de la civilización de la humanidad, está en ese torniquete, en ese intento de arreglar un hueso roto de alguien, ¿no?, de haber cuidado, de haberle llevado comida, de haber alimentado a esa persona cuyo hueso soldó, o sea, que vivió después de haberse roto una pierna, algo que era bastante inusual, ¿no? Entonces, alguien se debió de ocupar de otra persona durante bastante tiempo hasta que se repuso. Bueno, pues ella dice esto que a mí me parece muy importante. Ella dice, el cuerpo individual es metáfora del cuerpo social. Y cuando veo las cifras de enfermedades en las mujeres, las cifras de lo que está pasando con la fertilidad, veo esto, veo que nosotras, en nuestro cuerpo, lo que hacemos es reflejar ese cuerpo social colectivo de todas estas ideas, ¿no?, que se mueven en torno a lo que las mujeres tenemos que ser. Y bueno, lo sufrimos o lo gozamos, ¿no?, depende un poco. Bueno, niveles de conciencia por Ken Wilber. Ken Wilber es el padre de la psicología transpersonal, uno de los padres, y él habla mucho solamente para explicar brevemente la importancia que tiene hacer ese nivel de centauro, cómo en la conciencia, en el viaje de conciencia, el ser humano va pasando de un nivel de conciencia a otro, ¿no? Entonces, en ese primer nivel de conciencia, el ser humano se identifica únicamente con el personaje, con la máscara, ¿no?, que viene de la persona, y deja fuera de su identidad la sombra, todo aquello que a mí no me gusta de mí y con lo que no me quiero identificar. Entonces, dejo la sombra aparte. Luego, cuando consigo integrar la sombra, entonces paso al nivel del ego. Y el ego sería como, bueno, ya en mi conciencia está aquello que muestro al mundo, la máscara, ¿no?, el personaje y tal, está esa parte que muestro, pero también en mi conciencia está ya la sombra, que ha dejado, por lo tanto, de ser sombra. Y ya puedo identificar aquellos aspectos de mí que me gustan menos, ¿no?, y que, bueno, no son tan bonitos ni tan enseñables públicamente. Y ya tengo un ego. Bien.
El siguiente nivel de conciencia, que sería, él le llama centauro, yo diría que para nosotros sería sirena, ¿no? Pero en ese nivel de conciencia, el centauro, el cuerpo y la mente, el ego y el cuerpo ya se han unido, ¿vale? Y ahora es ya que podemos salir a entrar en una unidad con el ambiente, ¿vale? Con lo otro, con los otros, con el medio ambiente y tal. Y cuando ya podemos hacer eso, entramos en los niveles transpersonales, que serían, bueno, los más espirituales, hay también niveles de conciencia en la espiritualidad y que tienen que ver ya con una visión mucho más unitaria de todo, ¿no? De uno, de los otros, de la naturaleza, del cosmos, esa visión más espiritual de la unidad, ¿no? Del espíritu, de un solo espíritu que compartimos todos los seres vivos. Bueno, dice Michel Foucault, los poderes crean cuerpos fragmentados porque quieren súbditos no ciudadanos. Vale. Claro, ¿por qué a las mujeres, especialmente a las mujeres, se nos reprime sexualmente? Si tú quieres coger un animal con enorme potencia, ¿no? Con fiereza, y lo quieres domesticar, una de las primeras cosas que se hacen, me imagino que lo sabéis, es caparlo, ¿no? Esterilizarlo, porque de alguna manera el animal pierde parte de su fuerza vital, de la expresión de su vitalidad, de quién es. Para mí, la represión sexual de las mujeres tiene que ver mucho con esta práctica, con ese crear cuerpos fragmentados, donde las mujeres estamos mucho en lucha con el propio cuerpo, con los modelos de cuerpo que nos ofrecen, incómodas, siempre casi pidiendo perdón, ¿no? Por tener un cuerpo y existir, que nos dé vergüenza la menstruación, que el embarazo sea un rollo, que la lactancia duela, que la menopausia sea horrorosa. O sea, esa idea de estar constantemente en lucha con el propio cuerpo, con lo que una es. Eso creo que tiene que ver mucho con esta idea de crear cuerpos fragmentados y súbditas. ¿Eh? Mujeres sumisas, como esa niña buena, a la que es fácil domesticar y domar y explotar y más cosas, ¿no? Bueno, mi modelo de trabajo siempre va de lo social a lo individual y de lo físico a nivel de conciencia. Ya hemos visto un poco todo, ¿no? O sea, vamos a ver lo grande, vamos a entender cuál es el contexto en el que hemos crecido y luego voy a entenderme yo en ese contexto. Porque si solamente nos vamos a la parte biográfica y nos perdemos lo social, no terminamos de entender todo, creo, ¿eh? O por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo a entender el contexto. Para mí es fundamental. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué yo no puedo levantarme en una reunión de trabajo, alzar y decir en voz alta lo que pienso? ¿Por qué me callo? ¿Vale? ¿Qué está pasando ahí? Y ahí están pasando, sí, cosas que seguramente tienen que ver con mi propia biografía, pero que también tienen que ver con el contexto social en el que he crecido. De hecho, lo que pasa con papá y con mamá está muy mediado por la cultura, por lo que se suponía era la educación y la crianza en los años en que, ¿no?, tocó ser niña. Entonces, para mí es muy importante, ¿vale? Muy, muy relevante entenderlo todo. Luego, si entiendo solo lo físico, pero no entiendo mi mundo emocional, y no sé trabajar con él, y no toco el nivel mental, ni lo que pienso acerca de mí y del mundo, y no voy más allá, bueno, de forma natural, normalmente se va hacia la parte más consciente, pero también es tan importante la consciencia en todo que solamente desde mi punto de vista, trabajando en lo social individual, desde lo físico a la conciencia, es que podemos abarcar la realidad que es muy compleja de los seres humanos, ¿no? Bueno, en el cuerpo de la mujer, el útero es, a mí me parece una metáfora maravillosa de represión sexual, de fragmentación del cuerpo y de todo, bueno, y de cómo nos trata también la medicina, la ciencia, lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que se estudia, lo que no se estudia. Cuando yo empecé con la relajación del útero, que fue en el año 2010, yo empecé conmigo primero practicando en el año 2010 y en el año 2011, en enero, hace ahora
pues 14 añitos, bueno, hice el blog, Estudios sobre el útero, y ahí empecé a volcar los resultados y a hacer un estudio con 86 mujeres que se ofrecieron para ver qué pasaba cuando practicaban la relajación del útero. El útero es una metáfora maravillosa del cuerpo de la mujer porque no se sabe casi nada del útero. Ahora se empieza a saber un poco más, pero yo cuando empecé hace, pues eso, 15 años, 14, no se sabía prácticamente nada. Yo tengo por ahí algún manual de ginecología y del útero lo despachaban con un parrafito así, ¿vale? Del útero sabemos que es un órgano muscular, muchas mujeres no lo saben, yo no lo sabía hasta que no me puse a investigarlo, es un órgano muscular. Está hecho para que tengamos propiocepción, interocepción del mismo, es decir, está hecho para que lo sintamos. Está conectado con el sistema nervioso, lo inerva, el sistema nervioso vegetativo, activado a través del simpático y el parasimpático. El simpático, cuando estamos nerviosas o estresadas, es el que se activa en la forma de lucha o huida, o congelamiento también, en una tercera fase. Y el parasimpático lo que hace cuando estamos relajadas, estamos tranquilas, disfrutando, etcétera, que es la forma en que el cuerpo se recarga energéticamente a sí mismo y las enfermedades y las heridas se curan y tal, es el momento de reposo, de recarga, de regeneración del cuerpo. Pues cuando está activado este sistema parasimpático, las fibras musculares del útero se distienden, se relajan. Entonces, hice la relajación del útero y trabajé con 80 y tantas mujeres que me iban dando reporte cada semana de lo que iba pasando con esta relajación. Y fue maravilloso ver cómo los efectos iban mucho más de lo que yo podía pensar, porque yo había pensado en un primer momento que aquello lo que iba a pasar era que nos iban a dejar de doler las menstruaciones, que a mí también me dolían. Y sin embargo, lo que pasó fue algo mucho más grande que eso, ¿vale? Aunque yo había tenido mi propia experiencia con la técnica de la relajación del útero y me lo habría disfrutado mucho, me habían pasado cosas, lo que me sorprendió muchísimo fue que a todas no sucedieran cosas parecidas. Estos son testimonios de compañeras que han trabajado con la relajación del útero para que veáis, y bueno, con la relajación del útero y con otras cosas, para que veáis un poco la potencia, la capacidad que tiene cuando las mujeres empezamos a hacer este trabajo de conexión con el cuerpo, ¿no? Dice, yo sigo encantada con lo aprendido y vivido en el curso, sigo practicando la relajación a diario, me siento con más energía sexual y con una libido que tenía muy enterrada. Me alegro mucho de haber asistido, estoy deseando que gente de mi alrededor tenga la oportunidad de incorporar esto a su vida. Vale. Esta compañera, bueno, lo que me llama, por lo que he elegido esto es porque tiene que ver mucho con, me siento mucho más sexual y he despertado la libido. La libido tiene que ver con la energía vital, con el placer, con el deseo, que tienen que ver con la energía, con la vitalidad con la que nos movemos por el mundo. La mayoría de las mujeres estamos agotadas, cansadas, muy cansadas, y tiene que ver mucho con esta desconexión del cuerpo. Dice otra compañera, quiero decir que no he seguido por mis circunstancias de poco tiempo a rajatabla el consejo de Mónica de hacer 2 veces al día la relajación, pero sí asiduamente. Con ello no quiero decir que me siento de una u otra manera, sino que Esperad un momento. Que sí que me he notado tal vez con más energía y más pacífica en el trabajo y en casa. Luego dice, la regla se me ha adelantado, cosa rara y más rara aún, que es la primera vez que no tengo que tomarme una pastilla para el dolor. He sentido dolor, pero solo molestia, no la burrada insoportable que he padecido siempre. Increíble, pero cierto, más que sugestión y relajación, quiero a mi útero. Bueno, aquí lo que me interesa es ver esta parte de, me he notado con más energía y más pacífica en el trabajo y en casa. Y eso tiene que ver con la parte emocional. Cuando empiezas a reconectar con el cuerpo, cuando empiezas a ser más consciente de ti, puedes abandonar las armas. Y una parte así como que puedes soltar un poco el hacha de guerra y puedes dedicarte a ser tú sin estar siempre a la defensiva,
sin buscar o sin tener tanto conflicto, ¿vale? Como una sensación de paz o de calma o de, vale, esta soy yo y estoy aquí, tengo capacidad para defenderme y entonces se baja mucho el nivel de tensión interna. Por eso también es importante. Dice esta compañera, estoy descubriendo experiencias nuevas en las relaciones sexuales que han aumentado en cantidad e intensidad mis orgasmos vaginales. Hasta ahora podía decir que eran clitoridianos. Bueno, una cosa aquí, porque sobre esto hay muchísima controversia. Por lo que sabemos ahora, y en estos 15 años ha avanzado un poco la investigación, porque yo cuando empecé nada de nada de nada, más allá del orgasmo clitoridiano y las teorías loquísimas de Freud sobre la madurez de la mujer cuando tiene orgasmos vaginales, absurdo al máximo, había un poco esta idea de que solamente a través del clítoris se podía llegar al orgasmo. Bueno, esto ya la ciencia nos ha asegurado que no. Y lo sabemos, o lo sabe la ciencia, porque a mujeres que habían tenido lesiones medulares a la altura de la cintura, perdón, por debajo de la cintura, y que habían quedado seccionados o diseccionado el nervio pudendo, bueno, que sobre todo, ¿no? toda la terminación del clítoris hacia la médula espinal, se había quedado diseccionado toda esa zona, es decir, que desde el clítoris no llegaba sensibilidad al cerebro para producir el orgasmo, sí que contaban que podían seguir teniendo orgasmos y de hecho vieron que sí. ¿Cómo? A través del nervio vago que inerva el cuello del útero, ¿vale? Ese tipo de orgasmos, que son los que yo me encontré cuando empecé a practicar la relajación del útero y que cientos de mujeres más han experimentado, tiene que ver con eso, con tener el útero y el cérvix suficientemente relajado como para que cuando se tiene el orgasmo se movilice y la sensación del orgasmo llegue a través del nervio vago y no solo del nervio pudendo, etc. El cuerpo de la mujer tiene muchas vías para llegar al orgasmo, no tiene solamente una vía. El clítoris es un órgano maravilloso, no envejece nunca. Esto le encanta decirlo a Karma Valls. Yo me parece fantástico que no envejezca y que esté activo. En la naturaleza normalmente no se da puntada sin hilo y si tenemos este órgano yo sugiero utilizarlo porque lo que no se usa se pierde. En la naturaleza, si yo cojo el brazo y me lo pongo así en cabestrillo y estoy 2 años sin mover el brazo, cuando voy a intentar mover el brazo yo voy a necesitar rehabilitación porque he perdido masa muscular, he perdido conexiones neuromusculares, voy a tener mucha dificultad, ¿verdad? Entonces, con toda la zona de la sexualidad, con toda la zona de la pelvis, bueno, por supuesto, la vulva, el clítoris, vagina, útero, caderas, toda esta zona que tiene que ver con la sexualidad, yo sugiero no estar 2 años sin usar, sin usar o sin utilizar, ¿no? Es decir, y no me refiero a tener una pareja ni a tener relaciones sexuales con alguien, sino que se le dé a esos tejidos la posibilidad de seguir nutriéndose, ¿no? A través de la excitación se llenan de sangre, las células se nutren, funciona mucho mejor, ¿vale? Esto, bueno, esto ya es una recomendación que yo suelo hacer así. Dice, quiero darte las gracias, Mónica, no solo por lo que estás suponiendo para mí este proceso, esta nueva manera de mirar y sentir mi cuerpo, sino por crear estos espacios de recuperación y fortalecimiento de nuestra dignidad, la de las mujeres, por facilitar estos círculos donde por fin están en el centro nuestros maravillosos cuerpos tan mágicos y tan libres, gracias desde mi útero, sea desde mi corazón. Y, ¿sabéis? Lo que me resulta muy interesante de esta percepción es la idea de crear espacios de recuperación y fortalecimiento de la dignidad de las mujeres. Es que nos la han arrebatado. Y es tan profundo que creo que es fundamental de verdad para la humanidad, no solamente para nosotras que estamos aquí ahora, sino en un movimiento colectivo. Yo sé que la relajación del útero y mi trabajo ha llegado a muchísimas mujeres, hay pues 100.000 descargas solamente de la relajación, más los libros vendidos, más las miles de estudiantes que han pasado por los cursos. Para mí es tan importante
que pongamos todas nuestro grano de arena, de decidir que ya no vamos a seguir pactando de alguna manera con el patriarcado interiorizado, ¿no? Que vamos a desmoldarnos de lo que nos han impuesto y empezar a encontrar nuestro propio camino. Yo creo que nos lo merecemos. Creo que no solamente es bueno para cada una de nosotras que estamos aquí, sino que también es algo fundamental para nuestras hijas, para las siguientes generaciones, para las amigas, ¿no? Para todas las mujeres. Estamos hablando ahora, es un momento histórico con muchas luces y sombras. Puede ser un momento difícil, pero a la vez también hay mucha luz, hay muchas mujeres hablando, contando, poniendo su voz y su grano de arena, y creo que es fundamental esa parte de que recuperemos la dignidad, ¿no? Y muchas veces recuperar la dignidad tiene que ver con conectar por ejemplo, con la rabia que le permita la autodefensa, ¿eh? Y con la capacidad también de abrirse y amar, pero desde otro sitio, no desde la sumisión y la complacencia, sino desde otro lugar. Bueno, este webinar tiene que ver con la próxima, con el próximo comienzo del curso Conecta Cuerpo-Mente, Paz y Sabiduría Interior para Mujeres, que es un programa que ya lo he hecho en el año 2023, lo hice con muy buen resultado y que quiero que comience el 27 de enero, ¿vale? Se trata de 8 módulos donde ir grabados y 8 clases prácticas presenciales para ir trabajando precisamente la conexión cuerpo-mente, para entender de qué estamos hechas, porque es que nos han contado una historia que es ficción y creo que es fundamental para las mujeres recuperarnos a nosotras mismas en un cuerpo-mente único que podamos disfrutar, pero también compartir, pero también transformar, pero también crear, ¿no? Una nueva realidad, crear un nuevo espacio donde las mujeres podamos sentirnos interiormente tan libres y valiosas que luego eso se refleje en lo social, en el afuera, ¿no? Bueno, vais a ir recibiendo más información de esto. No os preocupéis, no os voy a dar la chapa, no es un webinar de ventas. Quería contaros lo otro, pero también quería deciros que dentro de poco, si algo de esto resuena contigo, te interesa, quizá podamos trabajar juntas. Y por mi parte, si no hay más preguntas, lo vamos a ir dejando, no me lo puedo creer porque he cerrado en 1 hora y 6 minutos, pero sí que os quería dejar con esta reflexión de Margaret Mead que dice: nunca dudes de que un pequeño grupo de individuos reflexivos y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado.